La herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto al heredero, así como todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte del testador. Un heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. El Código Civil establece un conjunto de reglas sobre la institución de los herederos. Conforme a ellas, esta institución no resulte esencial para la validez del testamento, de tal forma que puede existir, aun cuando aquella no exista, o bien cuando el heredero instituido no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. Los herederos pueden ser instituidos sin sujetarse a su designación por modalidades, condiciones, términos, cargas o mancomunidad. En este caso, la institución se denomina pura y simple. Aunque también hay casos donde es posible subordinar las instituciones de herederos a condiciones suspensivas o resolutorias. Esto significa que el testador les puede imponer cargas o modos en su designación o hacer una institución conjunta de tal forma que la voluntad del testador sea en el sentido de instituirlos colectivamente y de manera mancomunada. Cada una de estas modalidades serán analizadas. En un principio, es importante mencionar que el testador es libre para imponer todas las condiciones al disponer de sus bienes y, por tanto, para subordinar las instituciones de herederos o legatarios a condiciones suspensivas o resolutorias. Estas condiciones deben ser lícitas y posibles, física y jurídicamente. La ilicitud de las condiciones motiva la nulidad de la institución de herederos o legatarios. De esta forma, se concluye que las condiciones prohibidas por la ley o contrarias a las buenas costumbres anulan la institución que de ellas dependa. Respecto a las condiciones imposibles, tanto física como jurídicamente, la ley establece que será nula la institución de heredero legatario que de ellas dependa. Al tratarse de una condición suspensiva imposible, la institución de heredero debe ser inexistente, ya que jamás podrá llegar a nacer su derecho, pues por hipótesis se sabe de antemano que el acontecimiento futuro e incierto nunca tendrá realización. Si es imposible la condición resolutoria, entonces la institución debe ser válida, pues por adelantado se tiene la certeza de que jamás se realizará el acontecimiento futuro e incierto, del cual depende que se resuelva el derecho del heredero. Esto significa que para nada resultará afectado en cuanto a su existencia jurídica. En cuanto a la imposibilidad de la condición, esta debe juzgarse en el momento de la muerte del testador, pues lo que importa es que el hecho sea posible o imposible una vez abierta la sucesión testamentaria, ya que hasta entonces existe la posibilidad jurídica de que el heredero pueda adquirir, antes, solo una expectativa de derecho que el testador puede cambiar en todo tiempo, revocando su testamento. Existen 3 momentos para determinar los efectos de las condiciones. El primero es antes de que la condición se cumpla, el segundo, una vez que se cumpla, y el tercero, cuando exista certeza de que la condición no pueda realizarse. En el primer momento, antes de que se cumpla la condición suspensiva, el derecho del heredero o legatario no puede nacer, ya que su existencia depende de un acontecimiento futuro,
de realización incierta. De esta forma, tanto heredero como legatario deben recibir lo que les corresponda con los frutos respectivos, desde el momento mismo de la muerte del autor de la sucesión, con la posibilidad de restituirlos si la condición resolutoria se cumple. En el segundo momento, una vez que se cumple la condición suspensiva, se retrotraen sus efectos y el derecho del heredero o legatario se tienen por existentes desde el día y hora de la muerte del de cuyos. Se requiere que el heredero o legatario vivan cuando se cumpla la condición, ya que si fallecen antes, caducarán sus derechos, no obstante que después se realice el acontecimiento futuro y que por alcance retroactivo se deba considerar como existente el derecho anterior de la muerte. Cuando se extinga totalmente el derecho del heredero o legatario por el cumplimiento de la condición resolutoria, debe abrirse la sucesión intestamentaria para aquellos bienes que vuelvan a la masa hereditaria debido al efecto restitutorio de esa modalidad. Y en el tercer momento, en aquellos casos en que exista certeza de que la condición suspensiva no pueda cumplirse al haber transcurrido el plazo que se señaló para su realización, o porque, dada su naturaleza, no pueda tener verificación fuera de cierta época, entonces el derecho del heredero o legatario no llega a nacer y debe abrirse la sucesión intestamentaria por la parte que les hubiere asignado. ¿Cuál es el modo y forma en la institución de herederos? La primera regla establece que el heredero debe siempre instituirse respecto a partes alícuotas del patrimonio hereditario, estableciendo un porcentaje de la porción que represente, por ejemplo, la mitad o 3/4 partes de toda la masa hereditaria, integrada tanto por activos como pasivos. Si el heredero se instituye respecto de cosas o bienes determinados, se le tendrá como legatario. La segunda regla establece que el heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellidos, y si existieren varias personas que tengan el mismo nombre y apellido, deberán agregarse otros nombres y circunstancias que las distingan de aquella persona que se quiera nombrar como heredero. La ley también permite que se designe al heredero sin dar su nombre, siempre y cuando el testador lo identifique de modo indubitable, pues de lo contrario la institución no puede producir efecto legal alguno. El error en su nombre, apellido o cualidades origina la ineficacia de la institución si no puede identificársele a través de otros medios o pruebas. La tercera regla permite que la designación de heredero pueda ser individual o colectiva. Es individual aquella en la que el testador designa nominalmente al heredero, y será colectiva cuando se refiera a un conjunto de personas, siempre y cuando exprese claramente su voluntad, en el sentido de que será el grupo integrado por varios individuos el designado como heredero. La cuarta regla permite que la designación del heredero pueda ser simultánea o sucesiva. Es simultánea cuando el heredero es instituido para entrar desde luego en el goce de sus derechos a la muerte del testador, en tanto será sucesiva si se sujeta a la adquisición hereditaria, al orden señalado en el testamento y conforme a las condiciones o requisitos que en el mismo se precisen.
Y la quinta y última regla establece que la institución de heredero puede ser subcausa, que será aquella en la cual el testador declara el motivo que lo indujo a hacer la designación. Esta causa, desde luego, debe ser lícita, ya que si no lo es, no será determinante de la voluntad del testador. Si la causa ilícita fuere el fin o motivo determinante de la voluntad del testador, deberá anularse. Ello porque la ley establece que si las disposiciones efectuadas a título universal o particular no tienen ningún efecto, si se fundan en una causa expresa que resulte errónea, si ha sido la única que determinó la voluntad del testador. Para este caso de causa falsa, se establece la nulidad de la institución, si es determinante de la voluntad del testador. Por consiguiente, si no lo es, deberá tenerse por no puesta la causa errónea. Todas las disposiciones testamentarias deben entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. Cuando exista duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición testamentaria, se observará la que parezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del testamento, y la prueba auxiliar que a este respecto puedan rendirse por los interesados. La interpretación de un testamento es el mismo problema que existe para los contratos y en general para los actos jurídicos. Existen dos tesis que vienen disputándose la primacía a efecto de definir cómo debe de interpretarse la voluntad del autor de un acto jurídico. La primera teoría es la de la voluntad interna, y esta establece que cuando hubiese duda, en el sentido literal de las palabras empleadas, en la expresión del consentimiento o de la voluntad unilateral, debe prevalecer la interpretación verdadera, que en su caso el juez investigue, acudiendo a todos los medios conducentes y recibiendo las pruebas que en derecho procedan. Y es que si en una disposición testamentaria existe duda sobre la inteligencia de la misma, debe de observarse la que parezca más conforme a la intención del testador. Para ese efecto, debe tomarse en cuenta no solo el contenido del testamento, sino la prueba auxiliar que pueda rendirse por los interesados, ya que si los términos de un contrato o testamento son claros y no dejan dudas sobre la intención del contratante o testador, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes o del testador, prevalecerá ésta sobre aquellas. Y la segunda teoría es la de la voluntad declarada, que establece que debe estarse a los términos literales del acto jurídico, de tal forma que no es lícito que en el caso de duda el juez practique una investigación para desentrañar lo que hubiere sido la verdadera intención de su autor. Esta teoría sostiene que para el caso de duda, respecto al alcance literal, el juez sí debe de interpretar, determinando el sentido del acto jurídico, pues toda hipótesis de duda requiere necesariamente una interpretación, pero no se admite que se pueda echar mano de medios o recursos ajenos al acto, es decir, a su expresión literal, permitiéndole al juez que desentrañe la verdadera intención, que como cosa íntima no pudo ser exteriorizada, y por lo tanto, permanece fuera del acto jurídico.
La ley establece causales de inexistencia, nulidad, caducidad y revocación en la institución de herederos. La subsistencia del nombramiento del heredero o del legatario o la designación de las cantidades que a ellos correspondan pueden dejarse al arbitrio de un tercero. Dicho de otra forma, el nombramiento de heredero o la designación del legatario, así como las cantidades que a ellos correspondan, deben ser efectuadas por el testador, sin que pueda dejarlas al arbitrio de un tercero. En la sucesión legítima, rige un principio que establece que los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Y las herencias deberán de dividirse conforme a partes iguales entre todos los ascendientes de una misma línea, tanto paterna como materna. Se concluye que el heredero no es un representante del decuyus, ya que en el derecho moderno y en el mismo derecho romano se comprueba una evolución de fundamental importancia. La herencia y especialmente el testamento tienen un objeto de naturaleza económica, que es la de operar la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del difunto, es decir, lograr la continuidad patrimonial. Es por ello que el heredero es un verdadero continuador del patrimonio, tanto en sus relaciones activas como pasivas, y se considera como un sujeto responsable de todas las obligaciones de la herencia, así como un titular de los derechos reales y personales, que por su naturaleza no se extinguieron con la muerte del autor del testamento o de la herencia. Sabemos entonces que todo el sistema de obligaciones y contratos perdería su firmeza si con la muerte del acreedor o del deudor se extinguieran sus derechos y obligaciones. La muerte no debe tener ninguna consecuencia de orden patrimonial que perjudique a los terceros jurídicamente interesados. De esta manera, el derecho hereditario persigue como fin organizar un sistema jurídico que permita la continuidad patrimonial en todos los casos donde los derechos reales y personales que no dependan necesariamente de la vida del titular, obteniéndose una continuidad patrimonial absoluta, ya que el heredero solo puede ser sujeto activo o pasivo de ciertos derechos reales y personales del difunto. La continuidad patrimonial en el derecho hereditario no es absoluta. Se logra su fin al garantizar respecto de terceros todas aquellas relaciones activas y pasivas que por su interés jurídico puedan continuar después de la muerte. El heredero no es un continuador de la persona, ya que su estatus en su esfera patrimonial y no patrimonial sufre modificaciones sustanciales, sobre todo porque la personalidad jurídica se extinguió con la muerte. Solo se trata de una ficción legal, al declarar que el heredero continúa la personalidad jurídica del difunto, y una inexactitud al decir que continúan todos los derechos. También existe una ficción legal, al declarar que el heredero es un representante del difunto. La representación jurídica supone necesariamente la existencia del representante y del representado, y en la herencia, por virtud de la muerte, el representado ha dejado de existir. No es la personalidad del difunto la que continúa, sino una personalidad nueva, la del heredero,
que como causaviente a título universal, tiene directamente en su patrimonio el conjunto de derechos y obligaciones que fueron del difunto y que por su naturaleza no pudieron extinguirse con su fallecimiento. Es así que el heredero es un sujeto que continúa esos derechos reales y personales, siendo no un representante del difunto, sino un titular en su propio nombre, que recibe la universalidad que constituye la herencia para convertirse a partir del momento de la muerte en sujeto activo o pasivo de las relaciones patrimoniales de carácter real o personal del decuyus. Como causaviente a título universal, la separación de patrimonios opera desde el momento de la aceptación de la herencia y hasta la partición de la misma. Pero, ¿cuáles son los derechos patrimoniales que se extinguen con la muerte, tanto de naturaleza real como personal? Tratándose de derechos reales, son transmisibles por herencia la propiedad, las servidumbres, los derechos de autor, la prenda y la hipoteca, pero se extinguen con la muerte del titular, el usufructo, el uso y la habitación. Y tratándose de los derechos personales, se admite que todo derecho personal es transmisible por herencia. Sin embargo, existen ciertos derechos personales nacidos de contrato que se extinguen con la muerte. Todos los derechos personales que nacen de una fuente distinta del contrato son transmisibles hereditariamente. Estas fuentes diversas del contrato son la declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios, hechos ilícitos, responsabilidad objetiva y ciertas obligaciones nacidas de supuestos jurídicos naturales o relacionados con el hombre. Todos estos derechos de crédito no dependen de la persona del acreedor, es decir, no se le conceden como derechos personalísimos en atención a su capacidad o aptitud. Por ende, son derechos que sí se transmiten hereditariamente. También hay derechos de crédito que nacen de contrato y pueden transmitirse por herencia, pero existen ciertos derechos que dependen exclusivamente de la persona del titular, dada su naturaleza, y en atención a ciertas cualidades o aptitudes que originan un crédito que le permanecerá ligado de forma exclusiva durante cierto tiempo o por la totalidad de su vida. Hay contratos que se denominan intuitu personae, que obedecen a cierta confianza, capacidad o aptitud de la persona, como el depósito, donde el depositario es acreedor y deudor de ciertas prestaciones mediante un cargo de confianza. El mandato, donde el mandatario cumple también una misión que se confía a sus aptitudes, capacidades y honradez. En estos contratos, es evidente que la muerte del depositario o del mandatario originan la extinción de los derechos de crédito, como el de seguir custodiando el depósito o representando al mandante. También los derechos de crédito, que se refieren a la remuneración de los servicios prestados, traducidos en una suma de dinero, sí son transmisibles por herencia, pero los herederos del depositario o del mandatario no pueden pretender seguir en la custodia de la cosa o en la representación del mandante. Los legados.
El legado como la herencia tiene dos acepciones, tanto en el acto de transmisión a título particular de una cosa o derecho, como los objetos transmitidos. La ley, al emplear la palabra legado, se refiere al objeto transmitido, es decir, a una cosa o derecho objetos de una disposición testamentaria a título particular. Y es que el legado consiste en la transmisión gratuita y a título particular hecha por el testador de un bien determinado o susceptible de determinarse, pudiendo consistir en una cosa, un derecho, un servicio o hecho en favor de una persona y a cargo de la herencia de un heredero o de otro legatario, cuyo dominio y posesión se transmite en el momento de la muerte del testador, si se trata de cosas determinadas, o hasta que éstas se determinen con posterioridad. El legado implica siempre una disposición a título particular. Es por ello que el legatario adquiere un bien determinado o determinable, sin que tenga que responder de las relaciones pasivas patrimoniales del autor de la sucesión, como sí acontece con el heredero. El heredero adquiere el activo y pasivo, siempre bajo beneficio de inventario, y es un verdadero continuador del patrimonio del autor de la sucesión, transmitiéndosele junto a las relaciones patrimoniales activas y pasivas. El legatario simplemente es un adquirente a título particular de cierto bien, que no debe responder del pasivo, ni continúa el patrimonio del autor de la herencia. El legado constituye una liberalidad. Esto significa una transmisión a título gratuito. Sin embargo, la ley establece que existen legados gratuitos y onerosos. Será oneroso solo desde el punto de vista de que la cosa legada se transmita con una carga o gravamen, o bajo la condición de cumplir con otro legado. Pero a pesar de que se impone esta carga o condición, siempre existe un valor que se transmite gratuitamente. Desde este punto de vista, el legado siempre implica una transmisión gratuita, ya que si la carga fuere igual o superior al valor del legado, no existiría propiamente este. Los legados se instituyen siempre por testamento, en tanto que la herencia puede transmitirse por testamento o por disposición legal, existiendo dos clases de herederos, testamentarios y legítimos. En materia de legados, solo por virtud del testamento se pueden instituir y solo existirán por consiguiente legados testamentarios. Los legados implican la transmisión de un bien determinado o determinable, que puede consistir en un derecho, una cosa, un servicio a cargo del heredero o de otro legatario, o de la masa de la herencia. En el caso de heredero único, el legado recae sobre la masa de la herencia, pero está afectando a una persona determinada. El heredero es un continuador del patrimonio del autor de la herencia. Gracias a ello, las relaciones jurídico-patrimoniales activas y pasivas se transmiten íntegras al heredero, siendo por tanto un causaviente a título universal, pero el legatario no continúa la personalidad del autor de la herencia, ni las relaciones patrimoniales de éste, en tanto que para el heredero existe una transmisión del patrimonio como universalidad, como unidad abstracta, pero para el legatario existe simplemente una transmisión a título particular sobre un bien determinado. Es por ello que el legatario no responde de las relaciones patrimoniales activas o pasivas, solo se encuentra obligado a pagar la deuda o carga,
con que expresamente el autor de la herencia grave el legado. Esta es una situación normal. Sin embargo, excepcionalmente, el legatario puede asumir la función del heredero para representar al autor de la herencia y ser un continuador de su patrimonio. Esta situación se presenta cuando toda la herencia se distribuye en legados, de tal forma que no hay institución de heredero. En los legados, todo el activo hereditario se transmite a personas determinadas y a título particular. No puede dejarse el pasivo sin representante, sin continuador y sin que exista un sujeto responsable. Al existir el heredero, este es el que representa al autor y responde de las deudas, a beneficio de inventario, hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Pero cuando falta el heredero, es necesario que exista un continuador, ya que de lo contrario todas las relaciones del autor de la herencia, tanto activas como pasivas, quedarían sin sujeto a quien imputarlas. En este caso, el legatario a quien se ha aplicado todo el activo hereditario debe responder del pasivo hasta donde alcance el valor de los legados, continuando el patrimonio del autor de la sucesión. Se impondrá responsabilidad al legatario, a pesar de que exista institución de heredero, cuando los bienes dejados a éste sean insuficientes para cubrir las deudas de la herencia. Es entonces cuando el legatario debe responder, y por esto su responsabilidad se llama subsidiaria. Los bienes que se dejan al heredero alcanzan para cubrir el pasivo hereditario, y el legatario recibirá íntegro su legado. Pero naturalmente, si esos bienes son insuficientes, no va a perjudicarse a los acreedores de la herencia, ya que existen otros bienes del autor de la sucesión que reportaban una prenda tácita para responder del pasivo hereditario. En este caso, el legatario responderá subsidiariamente, primero aplicando los bienes dejados al heredero, y en la parte que falte, para cubrir el pasivo, deberá de distribuirse proporcionalmente entre los legatarios. Es por ello que todas las reglas que aplican a los herederos también serán aplicables a los legatarios. Es decir, deben observarse las mismas reglas, y la capacidad para dejar bienes en el testamento por herencia es la misma que para dejar bienes en calidad de legado. De esta forma, las condiciones que pueden imponerse a herederos también aplican a legatarios, y las que anulan la institución de herederos anulan la del legado. Por ejemplo, las condiciones imposibles, física o legalmente, anulan tanto la institución de heredero como la del legatario. La condición de testar a favor de determinada persona, impuesta al heredero o al legatario, anulan también la institución. Las condiciones que para el caso de la herencia se consideran como no puestas, serán aplicables también a los legados. Un ejemplo, la condición de tomar estado, la de no impugnar el testamento, la de no dar o hacer que atenten contra la libertad personal del heredero o legatario. Los herederos no pueden quedar sujetos a plazo suspensivo o a término extintivo para que dejen de serlo a partir de cierto momento, ya que el heredero es desde un principio y definitivamente nunca en forma temporal, en tanto que el legatario puede quedar sujeto a un término suspensivo o resolutorio. Si se transmite el legado bajo término suspensivo, el heredero responsable es simplemente usufructuario de él para entregarlo cuando se cumpla el plazo fijado por el testador. Si se transmite un legado bajo término resolutorio, el legatario simplemente es usufructuario del bien, mientras que se cumpla el plazo,
y al vencer éste, deberá entregarlo al albacea para que entre en la masa hereditaria. ¿Cuál es el objeto o materia del legado? El legado puede consistir tanto en la prestación de un bien como de un servicio. Hay legados de dar y legados de hacer. Los legados de dar tienen por objeto la transmisión de la propiedad o dominio, uso o goce de una cosa o derecho, en tanto que los legados de hacer implican la obligación impuesta a un heredero o a otro legatario para cumplir un servicio en favor del legatario instituido. Los legados de dar tienen por objeto cosas, bien sea la transmisión de dominio, goce o uso, y suponen los siguientes requisitos: que la cosa exista en la naturaleza, que se encuentre dentro del comercio y que sea determinada o determinable. Si el legado tiene por objeto la prestación de servicios, es decir, cuando un legado de hacer, el hecho debe ser posible, tanto física como legalmente, y además ser lícito. En la herencia, la propiedad y posesión de los bienes hereditarios se transmiten al heredero en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia. Por lo tanto, desde ese momento, tiene derecho a los frutos, aunque no tenga la posesión material. Desde el punto de vista jurídico, debe reputarse poseedor, porque el albacea posee en su nombre. En los legados existen excepciones. La regla se aplica para los legatarios cuando la cosa objeto del legado se encuentra específicamente determinada. En este caso, las cosas individualmente determinadas se transmiten al legatario en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia, adquiriendo el dominio y la posesión jurídica de los bienes. Cuando el legado recaiga sobre cosa indeterminada, pero que sea susceptible de determinación, el legatario no adquirirá el dominio o la posesión, sino hasta el momento en el que la cosa sea cierta y determinada, con conocimiento del legatario. Un ejemplo de ello es cuando se le transmita un terreno, hasta que no se haga la elección por el heredero o el legatario, según lo haya dispuesto el testador, la cosa no se ha hecho cierta y determinada. En este caso, el legatario no ha adquirido todavía la propiedad ni la posesión de ella, hasta que no pueda saberse sobre qué bien se le ha transmitido el dominio. Una cosa perece cuando se pierde, se destruya o quede fuera del comercio, si la cosa es cierta y determinada, y perece fortuitamente, se pierde para el legatario aunque no se le haya entregado. Se aplica el principio de que la cosa perece siempre para su dueño. Cuando el legatario es dueño de la cosa, a partir de la muerte del testador, aunque no la haya recibido materialmente, su destrucción o pérdida son a riesgo del legatario. En cambio, si la cosa es indeterminada, hasta que no se haga su determinación, no la ha adquirido el legatario. Si perece, es a cargo de la herencia o del heredero grabado con el legado. Cuando el heredero tenga la obligación de entregar un bien, si uno de esos bienes que recibió en herencia perece, quiere decir entonces que el heredero sufrió la pérdida. La cosa materia del legado debe entregarse con todos sus accesorios, accesiones y mejoras útiles, necesarias o voluntarias que hubiere hecho el testador o el propietario, y serán a cargo del legatario todos los gastos de la entrega, a no ser que se hubiere dispuesto otra cosa en el testamento. Serán a cargo del legatario los impuestos de la cosa
y los gravámenes reales que pesen sobre la misma, con excepción de los gravámenes hipotecarios o prendarios. Los gravámenes de usufructo, uso, habitación o servidumbres serán a cargo del legatario que recibe la cosa gravada. El legatario no puede de propia autoridad ocupar la cosa legada. Es el albacea como ejecutor de la herencia, la persona que le hará entrega de la cosa, y ésta se hará una vez que se haya hecho el inventario y avalúo, cubriéndose las obligaciones de la herencia, es decir, cuando se liquide el pasivo. Si el legado tiene por objeto un hecho o servicio, debe tener estos dos requisitos: ser posible y lícito. La posibilidad debe analizarse tanto del punto de vista físico como jurídico, es decir, el hecho debe ser posible tanto física como jurídicamente. Los legados son nulos cuando recaigan sobre cosa propia e individualmente determinada que no se encuentre dentro de la herencia, o cuando recaiga sobre cosa ajena, ignorándolo el testador, y también cuando recaiga sobre un bien inmueble indeterminado, comprendido en género determinado, que no existe en la herencia. El legado quedará sin efecto antes de la muerte del testador, cuando, si antes de la muerte del testador perece la cosa, ya sea porque se pierda, se destruya o quede fuera del comercio, si el testador sufre la evicción, y también cuando el testador enajene la cosa, pero si la recupera, produce entonces todas sus consecuencias. Pero después de la muerte del testador, el legado quedará sin efecto en los siguientes casos: cuando perezca la cosa, sin que ello le sea imputable al que debe de entregarla, y cuando muerto el testador, el que debe entregar la cosa sufra la evicción. Hay una clasificación distinta de legados. El legado de cosa propia es válido si recae sobre cosa individualmente determinada propia del testador que existe en la herencia. Será nula si no existe en la misma. La propiedad y posesión de la cosa determinada se transmitirá al legatario en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia. El riesgo de la cosa corre desde el momento a cargo del legatario. Queda sin efecto el legado si la cosa perece antes de la muerte del testador, si éste sufre la evicción o si la enajena. El legado sobre cosa ajena. Este legado es válido si el testador, sabiendo que es ajena, impone la obligación al heredero o al albacea de adquirirla para entregarla al legatario. De esta forma será nula si ignora esta circunstancia, es decir, si presume que es propia y con tal carácter la transmite por legado. El legado de cosa determinada. La propiedad y posesión se transmite al legatario en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia. El legatario no puede exigir la entrega de la cosa, sino hasta el momento en el que se ha garantizado el pasivo y aprobado el inventario. Puede retenerla cuando ya la conservaba en su poder, antes de la muerte del autor de la sucesión, pero grabada con la responsabilidad subsidiaria que se impone a todo legatario, para el caso en el que el activo distribuido por herencia no alcance para saldar el pasivo. El legado de cosa indeterminada tiene la característica especial de que no transmite el dominio ni la posesión al legatario, sino hasta que la cosa se haga cierta y determinada con conocimiento de éste.
El legado de géneros, que comprenden cosas que generalmente se determinan por cantidad, peso o medida. De esta forma, para que sea válido el legado de géneros, debe indicarse por el testador la cantidad, peso o medida u otros medios de determinación. El legado de especie, que recae sobre un bien individualmente determinado. Legado de cantidad, se refiere al legado en dinero, es decir, a una especie determinada, una cantidad en dinero. El legado de cosa dada en prenda o en hipoteca. El legado de cosa dada en prenda tiene dos formas. Cosa dada en prenda por el testador para garantizar un adeudo y cosa que recibió en prenda el testador de un tercero para garantizar una deuda de éste. En el primer caso, la cosa propia del testador dada en prenda para garantía de un adeudo se transmite al legatario sin el gravamen, es decir, debe desempeñarse la prenda cubriendo la obligación que garantice y entregarse al legatario libre de ese gravamen. Al no cumplirse la obligación por el albacea o heredero, el legatario puede pagar la deuda para evitar el remate de la prenda, y en este caso se subrogan todos los derechos del acreedor para hacerlos valer en contra del heredero gravado o de la masa hereditaria, si no se ha señalado o determinado heredero responsable. La segunda forma se refiere a la cosa ajena que el testador ha recibido en prenda para la garantía de un crédito. Se trata del legado sobre cosa ajena, cuando el testador solo tiene en calidad de prenda y se aplican las disposiciones relativas a la cosa ajena. Será válido el legado si se hace a sabiendas de que el testador disponía de cosa ajena y a pesar de ello impuso la obligación de entregarla en calidad de legado. Para la cosa dada en hipoteca, se aplica también el mismo principio. El legatario debe recibir el bien sin el gravamen hipotecario, y si tiene que cubrirlo para evitar el remate, se subroga en los derechos del acreedor. Tanto la prenda como la hipoteca son a cargo de la herencia porque forman parte del pasivo del testador. Legado de un crédito. Este comprende todas las acciones y derechos del testador en el momento de su muerte. Si el crédito se ha cubierto en parte, solo transmite el derecho sobre la parte insoluta. Este legado comprende todos los intereses que se adeudan al testador. Si el crédito es litigioso, el legatario se subroga en todos los derechos del testador. Legado de deuda determinada. Este trae consigo la liberación de esa deuda, con la obligación que tiene el heredero gravado o el albacea para entregar el documento justificativo de pago. El legado de una deuda puede hacerse expresa o tácitamente. De forma expresa, cuando el testador mencione que lega a su deudor a la cantidad X que se adeuda, o bien se puede hacer en forma tácita cuando simplemente diga: lego a mi deudor a el pagaré que ha suscrito. En este caso, la entrega del título que ampara el crédito hace presumir la liberación de la deuda. Legado genérico de liberación de deudas. En este, el testador libera a su deudor de todas las deudas, pero comprende solo las anteriores al testamento, en virtud de que se presume que no puede ser otro el alcance de su voluntad, para abarcar deudas futuras que desconozca, o cuya cuantía no haga presumir que fue su intención perdonarlas. Este legado trae consigo la liberación no solo de las obligaciones principales, también de la fianza, prenda o hipoteca, que resulten ser accesorias. Legado preferente. En este se confiesa una deuda por el testador
y se reconoce respecto a los legatarios el derecho preferente del acreedor reconocido para ser pagado antes que aquellos, si no alcanzan los bienes de la herencia, a pesar de que se le reconoce su derecho preferente sobre los legatarios, queda en condiciones desventajosas en relación con los acreedores cuyos créditos constan independientemente del testamento. No se le considera acreedor ordinario para ser pagado en unión con los demás acreedores de la herencia antes de cubrir los legados, sino que se le agrupa en una categoría intermedia entre acreedores y legatarios. Legados remuneratorios. Son aquellos donde el testador, en compensación de un servicio que ha recibido del legatario, que no implica una obligación civil exigible, sino un deber de carácter moral, declara dejar un legado en atención a esos favores o servicios, considerando preferente respecto a todos los demás. Legado de alimentos. Serán aquellos en donde el testador, para la subsistencia de una persona durante su vida o durante cierto plazo, establece a cargo de la herencia una obligación para pagar una cantidad periódica y mensual para la atención de una enfermedad, incapacidad u otra semejante. Para fijar la pensión alimenticia se aplican las reglas generales sobre alimentos, es decir, en relación con el caudal hereditario, con la posición social y las necesidades del legatario. Legado de educación. Este es instituido por el testador para los menores de edad, para garantizarles una cantidad suficiente para que se eduquen. Este legado cesa cuando se llega a la mayoría de edad, o cuando concluyan los estudios durante la minoría de edad, o se cuente con un oficio, profesión o arte que permita al legatario subsistir. También concluirá cuando el legatario contraiga matrimonio, porque se presume que si se está en condiciones de afrontar las responsabilidades del mismo, su educación ha concluido, o por lo menos ya debe contar con una profesión u oficio que le permitan subsistir. Legado de pensión. En este, el testador otorga una renta vitalicia a una persona para que en forma periódica perciba la cantidad necesaria para poder subsistir. Es muy parecido al legado de alimentos, solo que en este legado, la pensión que se va entregando es por plazos o periodos durante toda la vida del legatario. Corre este legado desde el momento mismo de la muerte del testador, y el legatario hace suya la pensión al principio de cada periodo. Aun cuando muere inmediatamente después, transmite la pensión causada a sus herederos, lo que no ocurre en el legado de alimentos. Legado de usufructo, uso o habitación. El testador puede instituir este legado para que durante la vida del legatario sea titular de esos derechos reales. A falta de disposición en el testamento, todo legado de usufructo, uso o habitación se considera vitalicio, es decir, durante toda la vida del legatario. De acuerdo a la razón de sus modalidades, los legados pueden ser clasificados de la siguiente forma. Legado puro y simple. En este no se impone algún término, condición, carga o modo. Ocurre cuando el testador no fija ninguna modalidad para la transmisión del legado.
El legatario adquiere el dominio y la posesión del bien en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia. Legados sujetos a término. Se distinguen los legados bajo término suspensivo y extintivo, de día cierto o incierto. Los legados sujetos a día cierto son aquellos que dependen de un plazo prefijado por el testador. El legatario adquiere el dominio y posesión de los bienes desde el momento de la muerte del testador, pero los frutos no se entregarán hasta que se cumpla el plazo prefijado. El término en este caso no es para suspender el nacimiento del derecho, que ya quedó configurado definitivamente por el testamento, sino simplemente para suspender la ejecución del legado hasta que se cumpla el plazo. El legado, de término extintivo. El legatario adquiere derecho al legado, como si fuera puro y simple, pero se extingue al llegar el plazo prefijado. Ese plazo puede ser cierto o incierto, pero de realización forzosa. El legatario es únicamente usufructuario del bien legado, toda vez que al extinguirse tendrá que restituirlo a la masa hereditaria o a un heredero, según lo determine el testador. Legado condicional. Este depende de un acontecimiento futuro e incierto, de cuya realización nacerá el derecho del legatario o habrá de extinguirse. En el primer caso se trata de legados bajo condición suspensiva y en el segundo de condición resolutoria. Legados onerosos. En estos el testador fija un gravamen o carga para el legatario. Este gravamen o carga siempre debe ser inferior en su valor a la cuantía del legado. De otra manera, no existiría propiamente transmisión gratuita cuando la carga sea superior o igual a la del legado. Este legado, una vez que es aceptado, impone al legatario la obligación de cumplir el gravamen o carga. Cuando los bienes que se transmiten en legado están sujetos a un gravamen, si no es hipotecario o prendario, se presume por disposición legal que el legatario debe cumplir con esos gravámenes. Los legados alternativos. En esto se instituye facultando al heredero o al legatario para elegir entre dos o más cosas. Si el testador no determina quién debe de hacer la elección, se presume que es el heredero, toda vez que es el deudor del legado, y se sigue la regla de las obligaciones alternativas, en las cuales el deudor debe elegir cuál debe cumplir. El heredero cumple entregando cualquiera de las cosas y naturalmente puede entregar la cosa de menor valor. Si la elección se confiere al legatario, éste se encuentra facultado para escoger la cosa de mayor valor. ¿Cómo se extinguen los legados? Por acto del testador. En este la extinción del legado se debe a la revocación expresa o tácita que puede llevar a cabo del mismo. La revocación expresa reviste dos formas: cuando de manera categórica lo declara así el testador, o bien cuando inutiliza el testamento para dejarlo sin efecto. La revocación tácita se presenta en los siguientes casos. Primero, si el testador cambia la forma de la cosa, demostrando con ello que desea hacer un uso distinto de aquel señalado en el testamento para el legado. Segundo, cuando enajena la cosa dada en el legado,
Pero si recupera esta, el legado recobra su eficacia. Y tercero, cuando instituya a otro como legatario de la cosa que anteriormente había dejado a persona distinta, se interpreta debidamente la intención del testador de dejar sin efecto el primer legado. Otra forma de extinción de los legados, además de por el acto del testador, es por acto del legatario. Este se presenta en los siguientes casos. Cuando el legatario repudie el legado. Cuando sea incapaz de adquirir por alguna de las causas de incapacidad. Cuando no cumpla la condición señalada para la transmisión del legado. Cuando el legatario muera antes que el testador. Cuando muera antes de que se cumpla la condición impuesta para el legado. Y la tercera causa que origina la extinción de un legado es en relación a la cosa. Se presenta en los siguientes casos. Primero, si la cosa queda fuera del comercio. Cuando la cosa perece, o bien sea antes o después de la muerte del testador, por causa no imputable al heredero. Y por último, cuando la cosa se pierda por evicción. Los legados constitutivos de derechos reales o personales deben combinarse para que el testador pueda crear o transmitir derechos reales o personales por medio de un legado. La solvencia de la sucesión, dada la finalidad del derecho hereditario, que regula un patrimonio en liquidación por causa de muerte, para lograr el equilibrio de un conjunto de intereses, en presencia, como son los de los acreedores hereditarios, los de los herederos y de los legatarios. El testador no puede gravar sus bienes en perjuicio de sus acreedores, cuando el activo de la herencia sea igual o inferior al pasivo. La aceptación de la herencia o del legado. Un segundo supuesto parte de la base de que el heredero o el legatario, a quienes se apliquen determinados bienes, con una carga real y personal, deben aceptar la herencia o el legado a efecto de que se constituya el gravamen. La capacidad del testador para constituir un gravamen o una obligación. En los casos de contrato, testamento o acto jurídico unilateral entre vivos, se debe aplicar el principio de que nadie puede constituir derechos reales, sino en tanto que tenga la capacidad necesaria para enajenar, y la especial para poder desmembrar el dominio, por ser dueño de la cosa. El derecho real constituido sufrirá las limitaciones y modalidades a que se encuentre sujeto el derecho de propiedad del constituyente. La capacidad para heredar en el responsable del legado. Este es un supuesto de validez que lógicamente debe concurrir en unión con los anteriores, ya que si el heredero o el legatario, adquirentes de los bienes gravados en favor de un tercero, no tengan capacidad para heredar, por alguna de las causas que los hacen inhábiles o indignos, no pueden recibir en propiedad esos bienes, ni constituirse en sujetos pasivos de los derechos reales impuestos sobre los mismos. No obstante ello, la incapacidad del heredero
origina el mismo problema que la repudiación de la herencia, es decir, motiva la caducidad, y como se trata de herederos testamentarios, se debe abrir la sucesión legítima, subsistiendo el derecho real impuesto, solo que los bienes pasarán a las personas llamadas por la ley para heredar. Y por último, la capacidad y aceptación por parte del legatario titular del derecho real. Es un supuesto esencial o de existencia, ya que el legatario beneficiado, al repudiar el derecho constituido a su favor, o resultando incapaz por alguna causa que lo haga inhábil, da como consecuencia la extinción del gravamen como consecuencia necesaria de la caducidad del legado.